La reproducción de las tortugas es un tema muy extenso, ya que existen muchas especies distintas que utilizan métodos y procedimientos distintos. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que son animales ovíparos, de forma que se reproducen por huevos. En el caso de las tortugas terrestres, las hembras alcanzan la madurez sexual a los 12 años y en cada puesta ponen en torno a 8 huevos, aunque esta cifra puede variar según la especie. La hembra es la que se encarga de hacer un agujero en el suelo con las patas traseras para depositar los huevos en él. Cuando los huevos eclosionan, nacen las crías, emergiendo a la superficie. En el momento del nacimiento, las tortugas terrestres son muy pequeñas, ya que apenas miden entre 3 y 4 centímetros de largo. En cuanto a la reproducción de las tortugas de agua dulce, las hembras alcanzan la madurez sexual a los 5 años de edad. La puesta de huevos sucede en tierra, en zonas arenosas preferentemente. Una vez que la hembra cubre de arena o tierra los huevos en una zona soleada, estos tardan entre 80 y 90 días en incubarse. Y por último, en lo relativo a las tortugas marinas, se aparean en aguas muy profundas. Tras la cópula, las hembras albergan en su interior los huevos durante 2 o 3 meses. En el momento de la puesta, cavan un hoyo y depositan en él entre 50 y 100 huevos. Por último, cuando pasan entre 40 y 70 días, nacen las pequeñas tortugas. Cuando la gallina pone un huevo, comienza la etapa de incubación. Tras expulsar el primer huevo, todavía tendrá un máximo de 10 en los próximos días, a razón de 1 diario. Al estar incubando la gallina, entra en un periodo del cual proviene la expresión gallina clueca. Esto quiere decir que no se separará del nido y cubrirá con su cuerpo los huevos, empollándolos para darles el calor necesario para el desarrollo de las crías. Esta fase dura entre 21 y 24 días, tras los cuales nacerán los polluelos. Tanto los huevos como las crías deben mantenerse alejados de los gallos, pues muchas veces los pican hasta eliminarlos. Sabemos que las mantis religiosas hembras se vuelven muy agresivas y en ocasiones acaban por comer a su compañero durante o después del apareamiento, empezando por la cabeza y evitando dañar las zonas del sistema nervioso encargadas de la reproducción. Y es un tema muy amplio, por lo que ahora nos vamos a centrar en la incubación. La puesta de los huevos se realiza en otoño y los huevos eclosionan en primavera. Ponen sus huevos en una masa espumosa llamada ootecas que se adhieren a una ramita. La espuma se endurece pronto y protege los huevos hasta que se abren. Cada saco puede albergar entre 200 y 300 huevos, pero solo unos pocos sobreviven, ya que entre ellos impera el canibalismo juvenil. Perecen los que tardan en escapar de sus hermanos, disminuyendo la tasa de supervivencia. Casi todos los geckos son ovíparos y por lo general ponen 2 huevos por puesta. Existen algunas especies con puestas de hasta 3 huevos, o incluso otras especies suelen poner solo un huevo. Los huevos de los geckos son calcáreos y duros, a diferencia de muchos otros reptiles que producen huevos más suaves, con una textura semejante a pergamino. Las hembras necesitan de suficiente calcio para el desarrollo de los huevos, y en algunas especies las hembras cuentan con glándulas especiales en la garganta para la fijación de calcio. La mayoría de los geckos viven en zonas tropicales cálidas y húmedas, con temperaturas suficientemente elevadas y estables para incubar los huevos al aire libre. Muchas especies no entierran sus huevos en el suelo, como lo hace la mayoría de los lagartos, pero los adhieren firmemente sobre ramas, hojas e incluso la corteza de árboles. Existen algunas especies de gecko de Nueva Zelanda que no ponen huevos, sino que son ovovivíparos. Los huevos se desarrollan y eclosionan dentro del cuerpo de la hembra. Son especies que se distribuyen en las regiones relativamente frías. La duración del embarazo suele ser relativamente largo, más o menos unos 14 meses.
En el caso de las abejas, comenzaremos hablando con el apareamiento de la abeja reina con miles de abejas zánganos, y que después de aparearse la reina almacena hasta 100 millones de espermatozoides, pero solo utiliza algunos de estos para fertilizar los huevos a lo largo de toda su vida. En un día es capaz de poner 3000 huevos. Una abeja reina puede decidir qué huevo fecundar y cuál no. Los huevos no fertilizados serán zánganos, mientras que los huevos fertilizados se convierten en abejas obreras o reinas. Las futuras obreras son alimentadas con jalea real durante los 2 primeros días, mientras que las futuras reinas reciben jalea real todo el periodo larval. De ahí sale el dicho de vivir como una reina. Los zánganos nacen a los 24 días, las obreras nacen 21 días y la reina solo 16 días. El escarabajo rinoceronte japonés vivirá la mayor parte de su vida bajo tierra, ya que solo vive unos 4 meses como un escarabajo real, antes de morir. Los primeros escarabajos saldrán del suelo a fines de la primavera. Por lo general morirán entre mediados de septiembre y principios de octubre. Los machos normalmente mueren en el otoño, después de aparearse muchas veces, mientras que las hembras normalmente mueren después de poner huevos. Las peleas ocurren entre machos que compiten por parejas y territorio. Los huevos se ponen directamente en el suelo, que se convertirán en larva. Aunque el ciclo de vida completo de una libélula se encuentra entre los 6 meses y 1 año, pasan gran parte de sus vidas en estado larval, cuando son denominadas ninfas. La vida adulta de una libélula dura aproximadamente 2 meses. El tiempo de incubación del búho es de 30 a 36 días aproximadamente. Al cabo de este corto periodo de tiempo, eclosionan los polluelos. La hembra búho no se separa ni un instante del nido durante el tiempo de incubación. Desde que realiza la puesta permanece calentando los huevos, resultado del esfuerzo que debe realizar durante este periodo puede perder un poco de peso corporal. El macho por su parte se encarga de alimentar a su compañera y brindarle toda la protección que necesita para este momento crucial en su ciclo vital. El padre sigue trayendo alimentos al nido y la madre los regurgita para alimentar a los polluelos hasta que cumplen 3 semanas de vida. Cuando se trata de una camada numerosa, con más de 6 crías, los padres priorizan a los más fuertes, que son los que tienen mayores posibilidades de supervivencia. Pasadas las 3 semanas, los polluelos son capaces de alimentarse por su cuenta. Hasta que no cumplen las 14 semanas, no son capaces de abandonar el nido por completo y pueden permanecer junto a los padres hasta las 20 semanas, en la mayoría de los casos. La reproducción de los peces no es igual para todas las especies y esto crea confusión, por lo que no es extraño preguntarse si los peces ponen huevos o no. Lo cierto es que ambas opciones son válidas. Existen peces ovíparos, en la que los huevos pueden depositarse en el fondo del mar, pegarse a las rocas o bien flotar en el océano. En algunos casos, los protegen con partes de su propio cuerpo, como las cámaras branquiales o incluso en la boca. En el caso de los peces ovovivíparos, los huevos no se expulsan al exterior, sino que se quedan dentro del cuerpo del pez. La fecundación es, por tanto, interna. En su interior es donde tiene lugar el desarrollo de las crías, que son expulsadas cuando han crecido lo suficiente. Aún existe una tercera forma de reproducción, en la que en el interior de los peces hembra se crea una estructura similar a la de una placenta. Estos animales serían vivíparos. Entre ellos destacan algunas especies de tiburones, como el tiburón gris, cuya gestación puede variar de 8 a 12 meses, dependiendo de la región del planeta donde se encuentre. La época de reproducción del zancudo de agua es en primavera y principios de verano. El apareamiento de esta especie de insectos se realiza a través de vibraciones y ondas en la superficie del agua. Esta especie de insectos ponen los huevos en rocas y vegetaciones sumergidas utilizando una sustancia gelatinosa para protegerlos.
Una vez que eclosionan, las larvas permanecen en el agua alrededor de 60 o 70 días, dependiendo de la temperatura del agua, hasta que consiguen salir del agua como adultos. Las mariposas son quizás las más famosas por el proceso mediante el cual una pequeña oruga se transforma en una obra de arte alada. Pues comencemos desde la primera fase. Generalmente depositan los huevos debajo de hojas y otras superficies vegetales para protegerlos de posibles depredadores y de condiciones climáticas adversas. De manera que cuando éste completa su desarrollo, sale por un pequeño agujero del huevo convertido en oruga. Ya en esta etapa larvaria debe consumir suficiente alimento, tales como hojas y todo tipo de flores, las cuales ingieren continuamente para conseguir aumentar su tamaño. Como consecuencia de su crecimiento y desarrollo constante, las orugas se ven obligadas a mudar sus pieles hasta 5 veces. Dicha muda de la piel sirve también de alimento a la oruga, mientras que en su última muda utilizará su piel vieja para tejer una estructura a modo de malla, la sorprendente formación de la pupa o crisálida. Respecto a cuánto tarda una mariposa en salir de la crisálida, la respuesta varía según las especies de mariposas. Por ejemplo, para la famosa mariposa monarca, la etapa de pupa puede durar hasta una semana. La cochinilla, para reproducirse, cuenta con un saco o bolsa abdominal donde incuban sus huevos durante 12 o 14 días, dando luego mini versiones de estos insectos.